Ya, buenas noches, profesora, y buenas noches, compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre el dilema ético del proxenetismo en las calles de Lima. Actualmente, la prostitución ha sido siempre un tema enigmático y conflictivo en la historia de la humanidad. Por ello, pareciera haberse armonizado el placer sexual con el mercado económico, donde la actividad paradigmática es la prostitución, negocio muy rentable, que ha traído como consecuencia proliferación de diversas guerras que se disputan por el control de las calles y la explotación de trabajadoras sexuales, integradas por los colombianos y venezolanos que están sembrando el terror en las calles del cercado de Lima. Y se ha desatado una ola de asesinatos a mujeres meretrices por parte de estos proxenetas, y el número de proxenetas ha aumentado considerablemente en los últimos años en nuestro país. A continuación se presentarán nuestros argumentos con los temas del proxenetismo y de la denigración de las mujeres y las mafias que sobrepasan los límites éticos atentando contra la vida de la mujer. En primer lugar, queremos dar a conocer que estamos en contra de las mafias de sexo, que son integradas en su mayoría por mujeres. Esto es un sistema de explotación y se ha generado la opresión que sufren todas las mujeres sobre sus vidas y sus cuerpos. Asimismo, en el Perú se puede prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente con las mujeres que son traídas de distintos países con mentiras, haciéndoles promesas de tener un futuro mejor. Y es ahí donde se vulnera sus derechos y son reprimidas, insultadas y violentadas, tan solo para obtener derecho de autoridad sobre cada una de ellas. Pero la verdad es que las encierran en clubs y cuartos donde las obligan a pagar con sus cuerpos las deudas contraídas. Y una vez estando allí, es imposible cubrir los gastos económicos que fueron adelantados. Se sabe que son varias mafias que han tomado el control de las calles de Lima, siendo lideradas por ciudadanos colombianos y ahora último por ciudadanos venezolanos. Estas mafias operan gracias a la poca presencia policial que hay. Lucran sin importar los derechos humanos, eh, que son inherentes a todas las personas sin ninguna extinción. Tal es el caso eh, de las dos trabajadoras sexuales que fueron asesinadas a balazos. Se les quitó el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Este, este tema se debe ver como un tema, un tema debatible, porque se le vulnera los derechos de la mujer, el derecho a la libertad, ya que ellos no tienen, no tienen el respaldo de la justicia. Por eso el gobierno debería de, debería de afrontar estos casos con mucha más seriedad para así expresarnos por igualdad. Nosotros como sociedad debemos de guiarnos a partir de la ética de mínimos, claro, siempre en cuando respetando la ética de máximos, para garantizar que todas las personas expresen sus ideales de felicidad y no poner en riesgo la dignidad de las personas. El gran reto como ciudadano es convivir con la justicia y felicidad. Eh, la libertad contempla la razón, conciencia, reflexión, voluntad y responsabilidad, asumiendo las consecuencias de nuestras decisiones. Muy pocas mujeres tuvieron la libertad de elegir, pero mayormente fueron obligadas y vulnerando sus derechos. La moral es un conjunto de creencias, costumbres, valores. Indica qué acciones son buenas y cuáles son malas, y se rige por un código de conducta que lo define la sociedad. En los lugares de mayor frecuencia mm, son el Cercado de Lima, Lince, San Martín de Porres,
donde vemos que los serenos de la municipalidad hacen constantemente operativos para erradicar la prostitución clandestina, en donde vemos uno de los estadios de la moral, que es convencional, en donde cumple las normas porque son leales a estas. Las mafias crearon sus propias normas, en donde el que no acate tiene consecuencias, como el caso de Isaac Hilario Guamán, que fue asesinado a balazos en un restaurante. Para concluir, nosotros estamos en contra de la prostitución en Lima, ya que estas generan una guerra por el control de las calles. Por un lado tenemos las falsas esperanzas con las cuales llegan las féminas de otros países, pero al llegar acá al país se dan cuenta que durante el transcurso de ese viaje se han aumentado sus viáticos y, no llegan a pagar esa deuda en su totalidad, y pues por eso que son obligadas a trabajar en clubes nocturnos. Y por otro lado, tenemos la guerra entre bandas criminales que se da por el control de las calles, donde amenazan y matan sin importar los derechos humanos. Y por último, tenemos la falta de elección que tienen estas mujeres, las cuales son obligadas a trabajar de una manera indigna, ya sea porque tienen deudas o porque son amenazadas por estas personas, ¿verdad? Y por todo lo antes mencionado, nosotros creemos que se debe tener un mejor control de los ciudadanos extranjeros que ingresan al país, ya que en su mayoría se está dando por esas personas de estos casos. Y de igual manera se debe crear una zona rosa donde se pueda controlar y proteger estas féminas, las cuales dependen de ese trabajo. Muchas gracias.